Agenda, por supuesto, del periodismo y sobre todo de la política, y tiene que ver con el proyecto Tía María. Voy a presentar a mi invitado esta noche. Se trata del señor José Manuel Hernández, ex ministro de Agricultura. Buenas noches, Jenny. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bueno, primero quisiera conocer cuál es su mirada respecto a lo que viene ocurriendo en Islay. Usted ha sido ministro de Agricultura, conoce de cerca seguramente este tema, y saber si usted cree que sí se puede lograr una convivencia entre la agricultura y la minería. Sí, en realidad este es un problema que viene de varios años atrás. Es evidente que ya las propuestas tanto del Ejecutivo como de aquellos que no están de acuerdo, eso se ha venido trabajando ya hace algunos años. Sin embargo, yo creo que en estos últimos años como que se ha descuidado un poco ese trabajo a nivel de campo, sobre todo, ¿no? Ajá. Ahí ha debido trabajar mucho realmente el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Ambiente, porque se sabe cuáles son los puntos que digamos, que argumentan los distintos gremios u organizaciones que se oponen a Tía María. Pero yo creo que hilando muy fino, trabajando muy bien, logrando que se instale una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, se puede llegar a un buen acuerdo. Porque gran parte de la población de Arequipa, no solo del Valle de Tambo, está, digamos, esperando hace muchos años este proyecto. Sin embargo, en el Valle de Tambo hay alrededor de 10.000 hectáreas que son las que hay que proteger de una u otra forma, porque ese es el primer punto que se esgrime como que afectaría la mina al agro. Los antecedentes de Sauder, pues todos los conocemos, entonces no han sido tan buenos, ni eso, no ha sido una buena carta de presentación para este escenario. Pero la minería responsable, con todos los estándares de manejo, pueden permitir que realmente se conviva con la agricultura. El problema, como lo repito, es que Sauder no tiene buena carta de presentación, no ha tenido buenos antecedentes, no ha manejado bien sus relaciones corporativas con las organizaciones de productores, especialmente del campo. Ahí radica mucho del problema, ¿no? Claro. Y recuerde usted que elaboraron un estudio de impacto ambiental que tuvo muchas observaciones. Más de 130 observaciones. Y que a lo largo de los meses no se ha explicado con claridad cómo es que se han levantado estas observaciones. Ahí radica el problema. No hay una buena comunicación de la empresa con estos grupos. Usted ha sido ministro de Agricultura entre el año 2016 y 2018 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y asumió este cargo luego de, digamos, este conflicto que estalló en el año 2015, que terminó, bueno, con varios muertos de por medio. ¿Qué se hizo desde su cartera para que el Estado, ¿no?, tenga presencia en el lugar y refuerce esta recuperación de la confianza que había perdido? Ahí había que tratar los problemas que justamente eran los problemas críticos que argumentaban las distintas organizaciones. Uno de ellos era el agua. Se decía que se iba a utilizar excesivamente el agua por parte de la minera. La minera cambió de propuesta y entonces dijo más adelante, vamos a utilizar agua del mar, ya no del río Tambo. Ese es un asunto. Desde el punto de vista del ministerio... ¿Y lo hizo de motus propio o intervino el Estado? Porque yo recuerdo que que para el primer estudio de impacto ambiental, Sauder daba pues por sentado que era imposible trabajar con agua de mar. Y de pronto para un segundo informe de impacto ambiental sí se podía. Sí se puede. Precisamente fue la respuesta de la empresa ante las críticas que hace tanto los que viven en la zona como las instituciones del Estado, en este caso el Ministerio de Agricultura. Pero por su parte, el Ministerio de Agricultura empezó una propuesta de afianzamiento hídrico para el Valle de Tambo. En el Valle de Tambo hay más o menos 10.000 hectáreas y había una propuesta que venía de atrás de un proyecto Paltuture, que eso es lo que yo encontré ya cuando estaba en la represa Paltuture, y esa permitía incrementar adicionalmente 2.000 hectáreas. 1.000 hectáreas
para la gente de Tambo o de Arequipa y 1.000 hectáreas para las comunidades donde estaba la presa. Pero luego se produjo lo que ya sabemos, una intervención de tanto la municipalidad como el gobierno regional de Puno, plantearon una oposición, unas medidas cautelares a la construcción de la represa y eso realmente separó unos conflictos limítrofes entre Puno y Moquegua, porque de acuerdo a la ubicación, la presa Paltuture está en Moquegua, ¿no? El Valle Tambo viene de la parte alta. Entonces ahí se paralizó eso, entonces se empezó con otras alternativas. En mi gestión hicimos... Esta represa, para que entienda el público, lo que iba a hacer era recibir el agua de lluvia, exacto, ¿verdad? Almacenar alrededor de 80 millones de metros cúbicos, poco más de eso, ahí en esa presa. Y eso permitía afianzar todo el valle. Eso es estrictamente para el sector agrario. Esa fue la propuesta. Adicionalmente, como le repito, habían otras alternativas, había la posibilidad de ampliar frontera agrícola también en otras pampas, hay bastantes pampas libres ahí, pero esta oposición de Puno no permitió llevar adelante. Sin embargo... Y ahí el Estado no pudo hacer mucho porque tampoco. Ya está judicializado el tema, entonces ya los jueces son los que otorgaron la medida cautelar. Entonces hay medidas que son ya judiciales, en las cuales como ministerio no se puede hacer. Frente a eso no se puede hacer nada. Entonces, como ministro, por ejemplo, que él plantea, inmediatamente hacer otra presa, por ejemplo, en la zona de Peña Negra, u otra en otro lugar de Moquegua o de Arequipa, que si bien no pudiera tener la capacidad que tenía Paltuture, que podría tener menor vida útil, porque una presa cuando está más bajo se sedimenta más rápido. Podría tener vida útil, pero que resolvía los problemas de déficit hídrico que hay en el Valle de Tambo. A eso había una propuesta también de utilización de aguas subterráneas, en los cuales no se tuvo realmente el apoyo, sobre todo el consenso con las organizaciones de usuarios de riego. Algunos sí estuvieron y les hicimos pozos para aprovechar aguas subterráneas, pero otros no quisieron eso, entonces ahí hubo un entrampamiento también. Pero usted, digamos, podría avalar este proceso de conversión al que supuestamente se ha sometido Sauder para recuperar la confianza de la población. Ustedes, siendo parte del gobierno entre el año, como le digo, 2016-2018, pudieron ser testigos de que realmente hubo un proceso de información, de acercamiento. ¿Ustedes mismos abrieron alguna oficina descentralizada ahí? Hubo el acercamiento en las distintas dependencias del Ministerio de Agricultura, que estuvimos en contacto con las organizaciones, en esa época también con la gobernadora Yamila Osorio, se plantearon distintas alternativas, sobre todo de ejecución rápida. Lamentablemente, los cambios ministeriales a veces trastocan estos tipos de acuerdos y no se llevan adelante los programas ni los planteamientos que se han puesto sobre la mesa. Con los cambios en el sector y también en los otros sectores, muchos de estos planteamientos se quedaron durmiendo ahí y se han retomado cuando nuevamente empiezan las protestas. Eso no es algo bueno. El Ejecutivo siempre, conociendo este tipo de problemas, siempre debe estar en el campo con la empresa minera y con los ¿Era tan difícil continuar la política que según usted digamos, estableció para poder llegar a un acuerdo y bajar pues el clima de tensión que había? En realidad, había consenso en llevar adelante eso. Entonces, llevar adelante todas las cuestiones para agricultura. Los programas que se establecieron para llevar adelante agricultura eran claves para que los agricultores vean que la mina no los podía afectar o que los efectos podían ser mínimos, sino como los que decían todos aquellos dirigentes que no estaban de acuerdo con la mina. Entonces, eso pudo continuarse. Lamentablemente hubo mucha parálisis en eso después que nosotros recuerdo que su sucesor fue el ministro Arista, ¿no? Y usted tuvo ciertos ahí roces con él porque precisamente él no continuó ciertas políticas o él empezó otras que usted no, en su momento no tomó o no encaminó.
usted está diciendo que no hubo la voluntad política de... Yo diría que en estos temas... De comprarse el pleito, porque exacto. era eso, Hay ¿no? que comprarse el pleito. Porque el político obviamente que va a la zona se desgasta, ¿no? Claro. ¿Eso fue lo que pasó? Sí, usted recuerda, inclusive en mi participación, cuántas veces fui a Las Bambas y lográbamos levantar los temas. Estuve en Andahuaylas y usted es testigo también que estuve retenido varias horas ahí como producto de la negociación y finalmente se levantó el paro, por ejemplo, aquella vez en Andahuaylas, que era un paro muy problemático y, como decían aquí en Lima, de difícil pronóstico. Y no había nada de agricultura y, sin embargo, yo estuve ahí y se levantó el paro. Hay que enfrentar las cosas. Eso, está faltando esa muñeca política y un poco sacarse los miedos de encima, porque lo cierto es que en la práctica el presidente Martín Vizcarra no tiene pues ese respaldo, esa fuerza política, mientras que Cáceres Yica tiene sus aliados pues estratégicos. El presidente Vizcarra solo se limita a decir estamos dispuestos a dialogar, pero claro, ni siquiera han llegado a la zona hasta el día de hoy. Cada sector, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, tienen una unidad de conflictos. Y la PCM tiene una unidad para trabajar estos temas. Lamentablemente eso es lo que está faltando. Y la presencia de los ministros. La gente, cuando no ve a los ministros, comienza a pedir la presencia del premier y del presidente, cuando son los ministros los llamados a resolver los problemas en campo. Son los ministros los que tienen que estar ahí. Siempre se dice en la gestión pública, los ministros son el primer fusible. Entonces los ministros tienen que estar allá, dar la cara. Son los primeros en quemarse. Son los primeros, el primero que tiene que estar ahí. Conocer el sector es un requisito fundamental y saber gestión pública y negociar con la gente es otro requisito. Y eso tiene que ponerse en práctica en esas condiciones. Para usted, el primer ministro Salvador del Solar no está negociando como se debería. Yo, más que el premier, repito, siempre los ministros son los que deben estar permanentemente en el campo, sobre todo en este tipo de conflictos que están identificados. O sea, el conflicto no es que aparece de la noche a la mañana. O sea, esto era guerra avisada. Guerra avisada. Sabemos cuántos conflictos hay, sabemos cuánto es por tierras, sabemos a nivel nacional qué conflictos son por agua y sabemos otros conflictos que son agua y minas o de demarcaciones distritales. Esos conflictos los conocemos en el Ejecutivo. Todos los lunes, lo primero que hacen los órganos es decirnos cómo están los conflictos. Entonces, cada sector debe inmediatamente moverse al campo para evitar que el conflicto se incremente. Señor Hernández, el gobernador de Arequipa le ha dado 72 horas al presidente de la República para retirar la licencia de construcción a la empresa Sauder Perú. ¿Es negociable esta licencia? Mire, yo creo que el gobernador, con todo el respeto que se tenga y por más que no se haya conversado previamente el tema, yo creo que eso no debe hacer. Nadie en su sano juicio puede aceptar una pistola delante y me dice y quita esto y nos sentamos a negociar. Eso no es posible. Sobre todo de un gobierno regional que en este momento en términos de nivel de ejecución presupuestal está bajísimo. El nivel de inversión... Eso es lo que ayer veíamos. En la zona además es paupérrimo. El nivel de ejecución. De inversión. Entonces, es como decir, si yo no estoy haciendo nada por esto, no puedo decirle al presidente, señor presidente, tiene 72 horas. Es una insolencia que, con todo el respeto, el gobernador no debe que viene hacer. Además de un gobernador que se viste de mariscal, pero que no tiene ninguna victoria a cuestas. Mire, yo creo que sí podemos llegar a buen puerto, pero serenándose, trabajando. Ya las cosas están aquí, ya no podemos decir quién fue el culpable de que las cosas lleguen a este punto, pero aquí tenemos que sentarnos con cabeza fría. Sí podemos salir adelante como país, pero tenemos que todos empujar el carro en la misma dirección. Muy bien. Y olvidémonos de los conflictos. Esto se está politizando tanto el tema que es peligroso. Sí. O sea, puede transformarse en una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar y esto puede llevarse también a otros lugares. Eso es lo que debemos de evitar como gobierno. Y puede surgir un efecto espejo con otros proyectos como que Yabeco, que ha sido impulsado por el propio presidente Vizcarra. Hay muchos proyectos que pudiera
copiarlo. La gente esta que está en contra de este tipo de inversiones pueden copiar esta actitud y ver una debilidad del gobierno y por ahí entrar. Y eso no debe pasar. Yo creo que el presidente Vizcarra, si bien los ministros, en mi visión personal, no han estado a la altura en este tema en los últimos meses, pero el presidente creo que tiene no solo la voluntad de llegar a acuerdos, sino el convencimiento de que esto puede salir sin problema. Muy bien, ha sido el exministro de Agricultura, José Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.